Hola, soy Sola Imsa y hoy voy a hablaros de 3 casos en los que me vi envuelta hace ya unos cuantos años. 3 casos de casas maleficiadas o embrujadas bueno, voy a contaros estos 3 casos. El primero sería el caso Leganés. Este fue en los años 80. Nos llamaron de una familia. Digo, nos llamaron porque yo estaba en el grupo de la persona que a mí en ese momento me estaba enseñando a hacer estas limpiezas. Entonces nos llamaron porque era una familia que le pasaban de todo por el día y por la noche y no podían ni dormir en su casa, ¿no? Aparte de que ellos físicamente no estaban bien. Bueno, cuando se fue a esta casa, lo que le sucedía, en principio no se sabía de dónde venía el problema, luego ya se supo. Pero lo que pasaba era, pues, por ejemplo, que por la noche se acostaban, estaba la casa normal y por la mañana las cortinas estaban rajadas, como si hubieran metido un cuchillo y las hubieran rajado, estaban todas hechas hileras, como hilos, como a trozos. Acababan de hacer la comida, estando tapada, y cuando la iban a comer era el olor a la lejía, como si hubieran echado un bote de lejía. Los sofás, igual, rajados. La ropa cortada. Os podéis imaginar, qué miedo, ¿no? Aparte de ruidos, movimientos en los objetos, de todo. Claro, esta familia era el matrimonio, vivían con el matrimonio, tenía 2 hijas, vivía una de las hijas con el marido. Todavía no estaban casados, pero bueno, era su pareja. Y luego tenían otra hija que se había casado y tenía un niño. Bueno, se hicieron las limpiezas correspondientes, fue poco a poco mejorando por aquello. ¿Por qué? Porque no se daba con el origen. ¿De dónde venía eso? Estaba claro que se veían cantidad de entidades en la casa, pero conforme fue pasando el tiempo y la familia nos fue contando, y se habló con la hija mayor. La hija mayor reconoció que ella tenía una obsesión y era quedarse soltera. ¿Por qué? Porque no se sentía agraciada, no se sentía bien. Y entonces fue a un brujo negro de la zona sur de Madrid, a pedir por que quería un marido. Bueno, el marido llegó y también llegó todo lo demás. ¿Pero qué pasó? ¿Que el marido la trataba bien? No. El marido bebía, el marido la trataba muy mal, no le daba dinero para poder hacer sus cosas. Ella empezó a descolocarse, empezó a prostituirse, jugaba además. O sea, toda la familia se fue al traste por algo tan aparentemente sin importancia como pudiera ser buscar una pareja. Claro, el problema es qué tipo de trabajo hizo esta persona, ¿no? Esta chica tuvo un hijo y el niño tenía unas pesadillas. Le pasaba de todo. Veía unos bichos. El pobrecito era horroroso. Tenía unos dolores de cabeza. Cuando se le hizo la limpieza, se vio que tenía en la zona de la frente, como en el tercer ojo, podríamos decir, un símbolo de magia, un símbolo oscuro. De manera que lo que realmente, sin saberlo, hizo esta persona fue como una especie de vender el alma y todo lo que le rodeaba, es decir, todo lo que ella quería empezó a ser dañado por haber querido ella buscar algo para sí, como era una pareja. Hay que tener cuidado con lo que se pide. Claro, diréis, bueno, y
se le quitó. Al final tuvieron que cambiarse de casa. No hubo manera de poder limpiar del todo esa vivienda, porque además estaba en una zona de Leganés bastante... Leganés es una población que ya está incluida como un barrio en Madrid, pero antes no, estaba en las afueras y en la zona sur, y estaba en una zona bastante dañada telúricamente hablando, energéticamente hablando. Y entonces no hubo manera. Entonces al final se fueron a la zona de Toledo, a otro pueblo, a una urbanización, a un chalecito, que bueno, pues, y allí estaban viviendo, ¿no? Se fue toda la familia para allá. Pero tampoco estaban bien. Es decir, la salud de la matriarca pues no estaba bien, pero es que ella misma tampoco la energía la movía adecuadamente. Tenía un instinto demasiado de dominar a todo el clan. Y entonces ese tipo de energía, ese tipo de manera de actuar, de comportarte, de mover la energía, lo que hace es que fomenta el que eso se enquiste, ¿no? Y entonces, bueno, pues no, bien, no. La hija pequeña supuestamente se quedó embarazada, tenía obsesión con quedarse embarazada y no se quedaba. Entonces un día pues nos dijo que sí, que ya estaba embarazada. Yo cuando lo vi, para mí era un embarazo psicológico en toda regla. De hecho, cuando le hicieron las pruebas, los médicos decían que no estaba embarazada. Pero Elena, la maestra que nos enseñaba a todos y que sabía tanto, ella decía que sí, que estaba embarazada, y era ella la única que podía tocarle la barriga a esta chica. Y claro, la estaba sosteniendo ese pseudo embarazo. ¿Qué pasó? Que un día que ella no podía, yo tuve que ir a la casa a hacer la limpieza que correspondiese, y como no iba a poder, dije, ¿te importa? Te pongo yo las manos. Cuando le puse las manos esa noche, empezó a manchar. Imaginaros cuál fue la acusación de que yo le había provocado con mi energía un riesgo de aborto. Cuando en realidad lo único que hice fue limpiarla realmente de ese, porque claro, cuando uno tiene un embarazo psicológico, lo que acumulas es sangre, se forma placenta, pero es sangre, o sea, no, y un tejido extraño, o sea, no tienes nada, no hay un óvulo fertilizado. Y entonces lo que hice fue querer limpiar. Bueno, pues luego llegó ella, volvió a mantenerle, sostuvo hasta 8 meses, estuvo esta mujer con el embarazo psicológico. Claro, cuando aquello reventó, pues era eso, sangre. Claro, cuando le pregunté a Elena qué pasó, no había embarazo, ¿no? Pues os podéis imaginar la cara. Bien, pero esta pobre familia, como digo, pues ahí se quedó. Mejoraron mucho, claro que sí, cuando se cambiaron de casa sí, pero es que ellos ya llevaban como esa inercia un poco, ¿no? De mover ese tipo de energía. Además, la hija mayor no mejoró nada, el chiquillo, el chiquito, el niño, el pobrecito pasaba de todo, o sea que bueno, fue una pena, la verdad que fue una pena de familia, pero yo, de todos los casos que he visto, ha sido el peor. Porque, madre mía, lo que han pasado. Hace mucho que ya no sé de ellos, no sé qué habrá sucedido. Luego hay otro caso. Sucedió aquí en Madrid, en la zona de las afueras de Madrid, una zona que se llama Majadahonda, en una urbanización. Aquí era una familia en la que la mujer tenía como mucha percepción, intuiciones, y el niño pequeño tenía unas pesadillas horrorosas que le perseguían por la noche y daba unos alaridos y veía bichos y bueno, de todo. Y una noche salió ardiendo la casa. Y tuvieron que salir corriendo, claro. Cuando ya apagaron el incendio y vieron qué era lo que podía haber provocado el incendio, no encontraron ninguna razón. Sí vieron que había empezado en donde estaban los interruptores de la luz, o sea, las clavijitas, ahora mismo no me sale el nombre, donde se activa la luz, ¿no? Pero no tenían claro que, porque no había un cortocircuito, no había nada que hubieran. Claro, esta mujer se mosqueó entre lo que ella percibía, lo que el niño percibía, y eso ya. Y entonces me llamaron y fui a verlo, porque tenían miedo, claro, de que volviera a pasar, ¿no? De hecho,
tuvieron un segundo amago, pero simplemente un pequeño chispazo, enseguida estaban en la casa en ese momento porque la primera vez estaban durmiendo. Imaginaos el susto. La segunda no, estaban despiertos. Y entonces llegué allí y claro, podéis imaginar, la vibración de la casa era importante. Bueno, empecé a limpiarla y cuando llegué a una de las habitaciones, una era la del niño, que estaba muy mal, y otra era un despacho, el despacho del marido, y ahí me sentía como si estuviera metida en una cueva, una sensación rarísima. Y cuando miré al techo, me veo como si fuera una especie de masa gelatinosa, así que se mueve, como que, sí, como si fuera como una marea en el techo de esa cosa gelatinosa. Cuando hago lo que hago para limpiar, se formó una figura como si fuera, era como un muerto, claro, es que era un muerto, pero se movía como un poco lagartija, se movía raro. Y no era un reptil ni nada de eso, se movía así. Y entonces, bueno, pues estuve hablando con él, no había manera, costó un montón convencerlo. El niño iba teniendo cada vez menos pesadillas, pero es que inclusive una de las veces me contó la madre que se levantó y hablaba por boca de otro, o sea, por su boca hablaba otro. O sea, el niño fue horroroso. Tenía 9 añitos y fue horroroso. Y entonces, pues, se consiguió que fuera mejorando lo que era la vibración de la casa. El matrimonio estaba muy mal, a punto del divorcio. De hecho, él estaba con otra señora, según me contaba ella. Las cartas, cuando lo miré, sí, estaba con otra señora. Y hubo un segundo amago, un tercer, perdón, amago de incendio, que igualmente estaban en casa y no fue a más. Y no volvió a haber nunca más ningún incendio. El niño cada vez estuvo mejor, el matrimonio empezó a estar mejor, ella empezó a estar mejor y entonces empezó a tener un contacto directo, ya más despierto, con su padre, que era quien le estaba protegiendo y quien le había como empujado, ¿no?, a que buscara ayuda, porque ese primer incendio no era normal, ¿no? Era como que ella sentía como que había alguien que le protegía y que le empujaba, ¿no?, a que buscara ayuda. Y entonces, bueno, pues me llamó, gracias a su padre, que fue quien le ayudó, ¿no? Ella era una niña muy protegida por su padre, se quería muchísimo y bueno, pues ahí se quedó con ella cuando falleció este hombre. Entonces, bueno, pues esta casa afortunadamente empezó a estar mejor y ya digo, la familia pues empezó a vivir más tranquilos y todo mucho mejor, ¿no? Y un tercer caso, en el que esto era un matrimonio joven y él había estado en África y había traído una serie de máscaras y entre ellos era una máscara, pero parecía realmente una cara completa, de un demonio que según ellos era el espíritu de la fertilidad. Pero era un demonio. La imagen que tenemos de un demonio, vaya. Y lo tenía en un marco, en un cuadro, puesto en lo que es el tronco de una chimenea. Cuando esta chica le conoció, la mujer que fue la que me llamó, tenía puesto en la chimenea de su casa, tenía puesto el cuadro, ¿vale? Era ahí donde lo tenía, no en la casa cuando yo fui, sino cuando le conoció. Y entonces ella le daba mucho yuyu cuando estaba aquello porque no era normal. Pero sí ella me reconocía que se sentía rara cuando estaba allí. Y sobre todo cuando tenían relaciones se movía algo muy raro. De hecho, ella se quedó embarazada a la segunda, que prácticamente no se conocían. Se quedó embarazada. Y bueno, pues siguieron adelante, se casaron. Yo le conocí cuando tenían 2 hijos. Bien.
Yo cuando entré en aquella casa, porque les pasaba de todo, igualmente, los niños no estaban bien, igual siempre los niños son una alerta, empiezan a tener visiones, eh, eh, pesadillas, se les cambia la carita, bueno, pasan fatal. Y aquí sobre todo era el niño, el pequeño, no la niña, que fue la que concibieron en la casa de cuando eran novios. Y entonces, bueno, pues se fueron a un chalet, a otra zona de Madrid, y yo fui ahí a hacer la limpieza. Cuando entré en la casa notaba una energía complicada, muy complicada. Pero claro, es que además esa casa estaba en una zona donde hubo guerra, la famosa guerra de Brunete y todos los alrededores. Y entonces estaba la cosa como complicada. Pero además, es que se respiraba mal dentro. Y tenían una mujer, una chiquita que les ayudaba interna viviendo con ellos, vivía en el sótano. Y no lo aguantaba, estaba muy mal. Estuve limpiando la casa y cuando llegué arriba, a la zona, al último piso, porque tenía 4 plantas, desde el sótano hasta arriba eran 4. Pues cuando llego arriba, me ahogaba en aquella habitación. Es que me ahogaba, no podía soportarlo. Y sobre todo cuando me acercaba a una zona en concreto, a una esquina, donde había un sofá y un mueble. Entonces le pregunté que qué había ahí o qué había habido ahí, porque es que no podía respirar, o sea, aquello era una cosa horrible. Entonces, claro, la mujer se sonrió y me dijo, no te imaginas lo que hay aquí detrás, ¿verdad? Digo, es que yo lo que veo es una energía demoníaca, una energía muy fea, una energía muy negativa. Claro, cuando retiró el sofá, detrás estaba el maravilloso cuadro. Que lo dije que lo tiraran o que lo quemaran, pero... Entonces tenían en la terraza de esa 4ª planta, había una terraza, y ahí tenían como un contenedor. Como si fuera un contenedor de basuras, pero no de basuras, era para meter cosas. Y ahí metió el cuadro. No lo quemaron, no lo destruyeron, porque el hombre no estaba convencido de que eso fuera así y no lo quería quemar. Pero bueno, por lo menos lo sacaron fuera, lo dejaron fuera. Entonces, la única opción que quedó fue poner protecciones para que aquello no, y sí que es cierto que energéticamente se pueden quemar las cosas. Y entonces, pues, hacer un trabajo astral con ese cuadro, pero todo venía del cuadro y de las máscaras que este señor trajo de África, lo que no quiere decir que todo lo que hay en África sea negativo, porque no es cierto. Hay cosas maravillosas. Pero en este caso, lo que trajo no fue precisamente maravilloso. Y entonces, bueno, pues por este motivo se cargó toda la casa de aquello que, bueno, pues... Y el último caso que os cuento fue también en otra zona de las afueras de Madrid. Esta casa fue, creo que fue en... Ay, ¿dónde era? Colmenar Viejo. Creo que era en Colmenar Viejo, bueno, un pueblo a los alrededores, la Sierra de Madrid. En este caso es que la casa se inundó. Pero fue una inundación extraña. Dice, bueno, se rompería alguna tubería. Sí, claro, ya. Pero lo que se mojó, ¿verdad? Las cosas se mojaron aleatoriamente. Es decir, había determinadas fotos que no se mojaron y estaban en zona de agua. Había otras que se borró una parte y otra no. Había algunas que salieron unos símbolos raros. Es decir, aquello no fue normal. Y entonces, pues lo mismo, me llamaron y tuve que hacer la limpieza porque estaba la casa igualmente con una vibración complicadísima. Además es que vinieron a hacer obras para poder cortar, vamos, para poder rehacerla, porque claro, estaba todo destrozado.
y cada vez que querían volver a poner el suelo, volvía a romperse una tubería. Cada vez que querían pintar una zona, siempre era una zona, volvía a pasar algo ahí. ¿Qué diréis? Bueno, ¿es un problema de rotura de agua? ¿Es un problema emocional? Bueno, sí, vale. Como base primaria, sí. Pero cuando hay una influencia ajena, hay algo más. Entonces, claro, ya testando la zona y viendo, cuando llegué a ese lugar, lo que había era lo que llamamos un portal. No tiene que ver con estas cosas que dicen por ahí. A ver, lo que llamamos un portal es una zona energéticamente debilitada en la cual es vulnerable a entradas y salidas de entidades, ¿no? Y entonces hay que cerrarlo porque si no se cierra, pues lógicamente sigue habiendo entradas y salidas. Pero esto pasa con un espejo. Si el espejo no está bien, si el espejo ha sido dañado por lo que sea, pues se puede abrir estas puertas y pueden entrar y salir entidades. Y entonces lo que había era justamente en esta zona un portal que hubo que cerrar y además hubo que cerrarlo varias veces porque estaba bien potente y hubo que mantenerlo un tiempo y al cerrar esta zona, esta vulnerabilidad estructural en la estructura energética de la casa, que sí es cierto que tenía que ver por una serie de geopatías que eso sí influyen y por tanto también hubo que normalizar esto, entonces se consiguió que ya los obreros pudieran hacer su trabajo adecuadamente, no hubiera más inundaciones y la casa pudiera volver a ser la que era y la familia vivir pues como vivía antes, ¿no? Entonces, claro, son casas que son dañadas por circunstancias que pueden ser de las propias personas que viven en ellas, que pueden ser por donde estén ubicadas, que pueden ser por estas estructuras debilitadas, que pueden ser por entidades que estuvieran antes y que luego cuando llega la familia, pues si son, les tienen facultades, provocan que se altere lo que es la habitabilidad, o puede ser porque tuvimos decisiones no adecuadas como la primera familia. Es decir, hay muchas razones que pueden dar que determinadas casas, recintos, edificios, como una vez también que tuve que ir a limpiar un edificio entero. Es decir, hay muchas razones que pueden determinar una misma situación, que es que determinadas casas, familias, edificaciones, pues puedan tener este tipo de alteraciones, con entidades o sin ellas a veces, pero que tengan este tipo de alteraciones y que lógicamente, bueno, pues hay que sanar, porque lo que hay que hacer es sanar el lugar, ¿no? ¿Esto lo puede hacer cualquiera? Creo que en el grado en el que os estoy diciendo, no. Tenemos que ser las personas que sabemos hacerlo. Si es algo más sencillito, sí. Pero si es algo tan complejo como esto, en el que se mezclan muchas cosas, tiene que ser alguien que sepa hacerlo. Entonces, bueno, pues ya eso, si sabéis de alguien que le sucedan o conocéis o vosotros mismos, pues tenéis que llamar a alguien que os pueda ayudar a solventar todo esto. Yo, aunque lo he hecho durante muchos años, pero ya no hago limpiezas ni nada de este tipo de trabajos. Tengo personas que sí los hacen conmigo, claro, pero yo no, yo personalmente no lo hago. Así es que, bueno, pues nada, aquí os dejo esta información y seguir investigando. Nos vemos por esta ventanita y os mando un abrazo.